podemos apreciar se logra extraer una sustancia blanquecina. Este video da positivo para los mejores casos. Como puedes observar, la coloración es inmediata. ¡Prepárate! Esto es Aeropuerto en Alerta. ¡Bienvenidos! Nuestra lucha no es solamente como Estado peruano, sino contra la humanidad por el terrible daño que causan estos estupefacientes. Una vez más el Jorge Chávez nos recibe con todo el mundo de policías, perros y burriers, todo parado de mano a ver si la droga pasa o no pasa. Y casi siempre gana la policía que trabaja perfilando. Perfilar es decir, aquel tiene cara de turbio. Y ojo que muy rara vez le erran. Estamos desarrollando labores con mayor intensidad, con mayor precisión para poder detectarlas y neutralizarlas. Uno de estos tantos casos es el de estas estatuillas de toritos que pretendían llegar a España con mucha merezunda adentro. Bueno, ese caso lo venimos desarrollando hace aproximadamente 3 meses. Bueno, vamos a revisar estas estatuas raras, a ver qué onda. Positivo para alcaloide de cocaína. Agarra acá. Así, mira, así. Estas figuras son de metal y ahuecadas, así que adentro se puede guardar bastante fafita y que además cotiza muy bien. Allá cuesta aproximadamente unos $30.000, ¿no? Como el dicho mismo, acá tomaron el toro por las astas para dar con toda la merca que tenía guardado. Era una alcancía de falopa. Hay que hacerle otro más para hacer una rajadura acá y salga más rápido. Y mira esta caja misteriosa que trae de todo un poco. Parece que son artesanías incaicas que tratan de enviar a Europa. Dicen que se trataría de un empresario, el dueño de este cargamento de cositas, que traía ese cajón y que fue descubierto y sospechado por la policía de la Dirandro. Ahí vemos unas cuantas flechas o lanzas y también esos cuencos o cascos, capaz con caracoles y otras cositas que forman parte de estos adornos que van a dar todos positivos para Merezunda. ¿Cuántos dice? ¿Cuántos hay? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 6, 42. La policía al principio no encuentra nada, pero no pierde la paciencia y viste que el que busca encuentra. Y en un momento... Acá está. Ya toma la foto, hija, acá. ¡Eureka! Con la falopa que venían estas chucherías peruanas, 2 kilos 910 gramos de cocaína en directo a Holanda, pero que los polis del Jorge Chávez interrumpieron a tiempo. Dentro de del palito hay una bolsita. Plástico. Sí, plástico y conteniendo la sustancia. Así, mira. Te presento a esta fruta que se llama camu camu y viene del Amazonas de Perú. El peso bruto total fue de 250 kilos de alcaloide de cocaína. Esta carga de fruta impregnada en droga tenía la intención de llegar a México. En este momento el perito químico está haciendo el procedimiento y positivo. Y toda la sospecha arrancó porque la empresa que exportaba esta carga se había formado hacía muy poco tiempo y los dueños eran unos jóvenes bastante flojos de papeles. Y así fue que concluyeron que la cosa venía al menos sospechosa. Ya, ahora vamos a hacer el otro reactivo, ¿ya? Con esta prueba lo que se identifica es la presencia de alcaloides con el reactivo de Mayer. Tiene que dar un precipitado blanco, lechoso, y aquí está. Recordemos que esta carga quería llegar a México, donde la falopa se cotiza entre los 10 y 15 mil dólares, pero me contaba mi tío Nacho, que no tiene un pelo de tonto, que usan a México como puente, pero que después la droga termina en Estados Unidos o en Europa, o también en China, como esta otra carga que tenemos acá con toda esta mercadería. Se trataba de 4 kilos 318 gramos de merca de la buena que venía camuflada en estos morrales que vemos en pantalla, sellados, etiquetados y listos para la matanga. Todas estas carteras artesanales que están siendo exportadas, podemos ver que están contaminadas con alcaloide de cocaína. Mirá toda la fafa que metieron entre los pliegues de estas carteras. Tiene más polvo que mi tía Maruca. En la alfombra de la casa, digo. Todo el contenido estaba con destino a China y vemos que está totalmente camuflada la droga dentro de las carteras. Y para que no termine acá, en esta otra caja venían estos lienzos que tenían camuflados unos tubos que también venían hasta la médula de merca. Los chantas los habían cosido y simulado entre estos adornos tejidos con forma de cuadrito o algo así.
Tremendo todo lo que encuentran acá en el Jorge Chávez y cómo trabaja la policía antinarcos para ir reventando cada uno de los intentos de estas mulas por llevar falopa fuera de Perú. Como ven ustedes, está reaccionando un color azul turquesa, indicativo de positivo para alcaloide de cocaína. Y acá la policía detuvo en Madrid a este camión que tenía como destino Reino Unido. Por abajo tiene que llevar, sí, tiene que llevarlo de abajo, Y bueno, lo empezaron a revisar porque tenían la precisa que el tanque de gasoil venía raro. Se va a romper, pero bueno. Pero se va a romper porque se rompa. los pies, ahí no. Cuidado, cuidado, que es mucho peso. Cuidado. Cuidado. Ahora si abrimos el tapón. No, pero no hace No, falta. pues si no se sale, déjalo. No hace falta, que ahí no se va a salir. Lo empiezan a revisar, le van sacando los tornillos y lo hacen con una llave. ¡Vamos! Le dieron descanso a la navaja. Dicen que estoy colaborando, pues ya lo han visto, ¿qué voy a hacer? Pues ayudarles, ¿no? Que vaya más rápido esto. Parece que este tanque no era todo de gasolina y tenía una guarida donde venían 48 paquetes de farafrafrusa, como vemos en la imagen. Algunos paquetes venían marmolados tipo un dulce de batata y chocolate que compra mi abuela y estos otros paquetes que vienen con el logo de una estrella. Después de todo este laburo se dio con la merca y 4 malandras quedaron detenidos. El aeropuerto Alfredo Suárez Madrid-Barajas es el que más casos de narcotráfico suele tener porque recibe muchos vuelos de puntos calientes de Latinoamérica y Europa del Este. Más de 6 toneladas fueron capturadas en este aeropuerto durante 2024. Una bocha de droga que muchas veces viene así como vemos en el video, escondida entre las ropas, y a los polis no les queda otra que romper las prendas para dar con los paquetes. Nah, yo también creí que eso plateado era un aislante contra el frío, pero parece que de lo único que aísla es de la realidad. Los narcos ponen las láminas Comerluza entre las prendas en estos paquetes que al ser analizados con la prueba de reactivo narcotest terminan dando positivo con ese colorcito que ya nos conocemos de memoria. Mirá la de paquetitos que pesan acá, toda la fafa, y esto no es nada. Se captura mucho más en otras modalidades que utilizan los Burriers para meter droga a Europa por España. Burriers que quedan al descubierto en diferentes aeropuertos del mundo y uno de ellos es el Jorge Chávez, donde nos siguen sorprendiendo las maneras de guardar droga que tienen las mafias narcos. Ya te presentamos a Junior Asensio, de 21 años y universitario, estudiante de ingeniería mecatrónica y que parece que ahora se pasó a mercatrónica. Porque este fulano con cara de bueno, pero raro. Positivo para droga, Oh, mirá cómo se empezó a complicar de a poquito. ¿Quién te entregó? Sí, señor. Su nombre del señor. Me causa gracia que el que le haya dado la droga sea Roberto. Yo esperaba un nombre más tipo el Chacal o el Barbas, algún apodo que simbolice miedo. Robertito le dio la falopa a este pibe que intentaba llegar con la droga a Punta Cana en la República Dominicana. ¿Y cuánto te iba a pagar por llevar las maletas? Dependiendo de cuánto salía esa venta, 2.000, 3.000 soles. Che, la cuenta en la casa de cambio me da $800, poca plata para todo el problema que se viene encima. Cuestión que este tipo lo perfilaron en el aeropuerto con un equipaje que levantó un poco de sospechas y que fue revisado por la Dirandro. Transportando alcaloides de cocaína. El futuro ingeniero mula traía esos bolsitos de colores dentro de su equipaje, los que venían cargaditos de perico. Positivo para droga, No solo en los bolsitos, sino también en el doble fondo de la valija, y así fue que le encontraron de a poco todos estos paquetes de cocaína lista para ser llevada al RD. ¿Sabes lo que estás llevando en la maleta? No tenía ideas. Solamente puse mi bolsa y las ropas que yo llevé. Y lo demás, como me lo dio a última hora, yo tenía que venir rápidamente al... No, pero ahora ya sabes, cuando lo hemos inspeccionado, sí. ¿Qué encontramos? Pues drogas. Ah, la carita de perro mojado que pone me mata. ¿Le creemos o no le creemos? Dejen los comentarios en el chat. Bajo el ofrecimiento, ¿no?, de que le van a dar todos sus pasajes, su estadía, el hotel,
dinero para poder cumplir unas bonitas vacaciones, pero finalmente terminan en la cárcel. ¿Qué encontramos? Pues drogas, en la maleta. Por lo pronto que vaya reservando un abogado a este joven Burrier porque le esperan algunos días en la justicia explicando toda esa bolsita que juntaron de cocaína. Mirá a Blanca Falcón, una paraguaya de 69 años en silla de ruedas, un elemento de transporte muy usado por las mulas y los narcos. Esta polémica abuelita tenía la idea de llegar a España, pero había llegado a Perú con un motivo especial. ¿Motivo de su visita al Perú? Para mí me dijeron que era de paseo, que le tenía que hacer un favor y resultó esto el favor. Mirá qué gauchita la doña para los favores. ¿Será que realmente no sabía toda la merezunda que llevaba encima en estos envases de alimentos? ¿La engañaron a esta señora o es terrible mula y se está haciendo la pavota? Lo que usted está llevando en sus paquetitos es alcaloide de cocaína. Oh, se había armado un almacén en la maleta esta señora que irónicamente se llamaba Blanca y le encontraron 7 kilos de droga en estos envases muy usados para este camuflaje de falopa, aunque ella juró que no sabía nada de la carga y que un tipo la contactó para que le hiciera la gauchada de llevarle toda esta merca a España. Me haces un favor. Y yo le dije que sí, que le hacía el favor. Sí, cuando yo me iba a ir, que le prestara la maleta, que me iba a mandar cosas a sus niños que están en Madrid, no en Barcelona. Oh, doña, cómo la durmieron con la encomienda. ¿Y ahora qué hacemos con toda esta droga? Con toda esta plata, ahora todo huele raro. Pero ¿cómo le iban a identificar a Y usted? no sé. A mí me quisieron sacar una foto. Los narcos le prometieron el viaje con estadía y pasaje pago y parece que la abuela inocente compró y ahora le espera la cárcel. Positivo para alcaloide de cocaína. ¿Lo ve usted? ¿El color? ¿Qué decía café? Café, pero este es blanco. Exactamente. De color café tenía poco, se asemejaba más a leche en polvo. Y acá están estos dos rufianes. ¿Cuándo vinieron al Perú? Ayer en la mañana llegamos. Ayer de mañana. Uno es Ángel Mona, mirale la carita, más madera. Y Oliverio Atertúa, tremendos drilas. Ambos colombianos y de 45 años. Y vos te preguntás qué pasa con estos dos. Y bueno, es que mediante la modalidad de ingesta pretendían viajar con unos cuantos kilos de merca encima. Miró la cantidad de bolsitas y cápsulas que se habían tragado estas mulas atrevidas y arriesgadas. Y en Iquitos habían ingestado cápsulas conteniendo clorhidrato de cocaína. 2,5 kilos de merca tenían dentro estos tipos a los que no les importaba ni su vida. La bolsa que se visualiza a su lado derecho es lo que ha expulsado vía rectal. Correcto. ¿Cuántas cápsulas ha ingerido? 42. ¿Cuántas cápsulas ha expulsado? 42. ¡4 coincidencias! Estos dos colombianos tienen que agradecer que los descubrieron porque una sola que se les revienta adentro y a tocar el arpa. 1, 2, 18, 19, 34, 41, 42. 1 kilo 304 gramos. Lo que usted estaba transportando en su abdomen son cápsulas conteniendo sustancias ilícitas de alcaloide de cocaína. Esto es poco. La policía llegó a incautar media tonelada de cocaína en lo que va del año en estos controles a pasajeros de diferentes nacionalidades, en su mayoría españoles, mexicanos y estadounidenses. Y si buscan droga, acá está la nota, pero no musical. Acá está toda la merezunda en esta guitarra que pretendían llevar a España desde la República Dominicana, pero al investigar un poco mejor, fueron descubriendo cómo el instrumento venía lleno de una pasta impregnada en merca que al ser realizado el narcotest de cabeza que arrojó positivo. Eran 2 kilitos de cocaína la que venía en esta viola eléctrica y que sería recibida por alguien en Madrid, pero el concierto se terminó antes de tiempo y la policía ya tiene los nombres de todos los implicados y no sabes el rock and roll que les espera en la justicia. ¿Nos puede mostrar su prótesis? Ok. Y así arranca este caso donde esta persona con discapacidad es perfilada en el aeropuerto Jorge Chávez de Perú porque al parecer sus muletas vienen algo raras.
El tipo quería viajar a Cancún, México, en el momento que los polis del aeropuerto lo llamaron a una revisión. Nos llamó la atención de que este ciudadano pues venga por pocos días al país y más que nada su discapacidad física, ¿no? Parece que al principio le revisaron la valija y no le encontraron nada, pero al traer los perros antidroga, ahí se picó todo, porque los ropes empezaron a ladrar que había algo raro. Ellos reaccionaron hacia las muletas que tenía esta persona. Las muletas venían hasta la manija de merca. Todas esas cápsulas negras que vemos en pantalla venían dentro de los caños metálicos del sostén de esta mula, que la capacidad diferente que tenía era la de llevar falopa escondida. ¿Sabe lo que tienen sus muletas? No. Nos brinda positivo para droga. En otro caso parecido, esta joven en silla de ruedas, de nombre Gladys, también dobló la apuesta intentando pasar falopa escondida, y encima no lo hacía sola, la bancaba la madre, una familia de mulas con unos 28 kilos de merca para llevar a México. Empezamos a ver el perfil y logramos identificar el día que ellas iban a salir. Pero los polis, más avispados que nunca, dieron con la precisa y la perfilaron. ¿Con quién viajas siempre? ¿Con tu mamá? Ella, la madre, pero además estos dos chompiras que también estaban con ellas en el aeropuerto. Así que los polis trajeron los perros que al toque avisaron que esta valija venía llena de merezunda. Dentro de las maletas encontramos acondicionados 3 tipos de droga, ¿no? Cocaína pastosa, líquida y pulverulenta. Como otras veces la droga venía en envases comestibles de todo tipo, una modalidad muy usada por los narcos en varios casos de los aeropuertos. ¿Primera vez que vas a tus terapias? ¿Siempre has viajado? Ah, la caradura decía que iba a México a hacer una terapia y a este que juega de novio también lo detuvieron. ¿Hace cuántos años la conoces? ¿Tiempo? Yo lo conozco buen tiempo, pero tenemos 6 meses de relación. ¡Qué banda! Y acá tenemos a esta señora que parece que también tenía la chamba de mula. Como me duele la rodilla, no puedo salir a caminar. ¿Ese ha sido el motivo por el cual ha venido usted? Sí, sí. Mira la cara de vieja buena que tiene, pero está queriendo mulear 3 kilos de merca. Esta señora Burrier que trae falopa en estas golosinas. Lo que nos llamó la atención fue la cantidad de maletas con las cuales ella viajaba. Mula recargada y lista para el engaño, esta doña de 88 años. Dale, traficar droga a su edad, señora, es un montón. Se llama Irene Vázquez y a partir de este momento podría tener un asilo nuevo, la prisión de Lima, como resultado de toda la droga que pretendía llevar a España y que le encontraron entre un montón de golosinas. Chupetines, alfajores y una serie de productos en los cuales estaba acondicionada la droga. Alto kiosquito tenía la doña encima. ¿Sabés lo dormida que te queda la lengua con un chupetín de esos? ¿Qué productos le encargó No su prima? me dijo ningún producto, solo me dijo que esto lo llevas para mi hija, lo entregas. ¿Qué es esto, pues? ¿Qué? Bueno, no le pregunté qué es. Pero usted lo vio lo que le entregó. No, lo vi el paquete, pero Ya, lo que un contenía paquete. no. ¿Quién es esa prima? ¿Su nombre completo? Mi prima hermana, Rosa Vázquez. Rosa Vázquez. Mirá cómo la tiró a la cancha la prima, que debe ser una chanta de primera, ya que engañó a esta pobre viejita, de la que luego se descubrió que realmente no sabía lo que llevaba en su equipaje y fue puesta en libertad. Y en España, los polis de la Guardia Civil dieron con 26 kilos de cocaína que venían muy bien escondidos de manera camaleónica en sillas de montar. La merluza estaba mezclada usando un proceso químico con el relleno que traían estas sillas y así con este truquito científico buscaban gambetear a la seguridad del aeropuerto. Pero los polis ya lo venían investigando y dieron con la carga de estas sillas y ahí nomás las empezaron a revisar con delicadeza como vemos en el video. Mirá la disección que le hicieron, prolija prolijita. La prueba de narcotest le da positivo como corresponde y la operación es todo un éxito. Todo esto pasó en el aeropuerto de Barcelona y dicen que la carga vale unos 600.000 euros. Parame todo porque acá no se necesita ningún test para que dé azul, porque este caso se trata de pastillas de Viagra. 20.000 pastillitas azules quería ingresar a España por el aeropuerto de Barcelona un joven de 22 años, pero la policía se endureció bastante con este atrevido
y le decomisó toda esta carga, capaz de parar incluso este video. No, sigamos, por favor. Casi 100.000 euros valen estas pastillas que un español dominicano quería ingresar sin permisos ni declaración alguna, y claro, fue parado por la policía, que al abrir la valija se quedó tiesa de sorpresa con semejante cantidad de ayudín azul. Y ahora volamos a Panamá, donde los perros dieron en el aeropuerto de Tucumán con 2 valijas que eran de 2 yanquis recién llegaditas y que traían unos aerosoles que, al ser revisados un poco mejor, se descubrió que venían con unas pastillitas positivo para falopa. Varios productos como cremas solares y otro tipo de productos, donde al verificar los mismos en su contenido mantenían más de 16.743 pastillas de presunta sustancia ilícita, drogas. Mucha frafrusa de laboratorio traían estas chantas que no lograron engañar a nadie en el aeropuerto panameño y quedaron a disposición de la justicia luego de los exámenes que dieron positivo para sustancia ilícita escondida en estos frascos. Acá hay un albanés detenido en la República Dominicana con unos cuantos ladrillos de coca en la maleta, escondidos en unas mochilas. Bueno, escondidos es una forma de decir, porque todo venía bastante a la vista y este chanta de 29 años fue detenido al toque. Mirá la de ladrillito que traía. ¿Estaría edificando? Lo cierto es que además de esta detención empezaron con una investigación a ver si pueden encontrar algún cómplice y romper con la red de narcos que está por detrás. Que estoy arrepentido, me siento peor que un cachorro. Ah, cachorro no sé, pero sí sos terrible chorro. Este malandra en Brasil se encargaba de robar maletas en el aeropuerto de San Pablo. Era la chamba que tenía durante todo el día. Andaba de acá para allá, atento a cualquier descuido y ¡zas! Te zarpaba la valija, como relata este testimonio. A pessoa passou atrás de mim, eu não percebi, pegou a mochila de cima do carrinho e estava indo embora. E aí meu marido deu de frente com ele quando ele estava voltando do banheiro. La policía lo pudo identificar, pero para poder detenerlo llevó todo un procedimiento que duró algún tiempo. Y luego de detenerlo le dieron 2 años y 4 meses y además lo expulsaron del país, ya que se trataba de un ciudadano de nacionalidad chilena y española. Que estoy arrepentido, me siento peor que un cachorro porque yo ya tengo cometido esos delitos antes, ¿entendió? Chido un bebé ahora poco, más tinha que pagar o aluguel, me sentí desesperado. Maletas que vienen raras, un doble fondo de tiza, mochilas que son sin ropa pero mucha cocaína. Un policía revisa del derecho y revés, encuentra sustancia extraña, hay prueba de narcotestes. También vienen las especias mezcladas con la coqui, cúrcuma y romero y el tomillo también. Mire cuánta merezunda, Colombia le exportó a una España cansada de ser narco importador. Esto es aeropuerto en alerta, todos los casos tienen su vuelta. Esto es aeropuerto en alerta, si da azul celeste lo miras de vuelta. Está entre $1.400 y $1.500 el kilo. En España, $32.000 el kilo. En Moldavia, $166.000 el kilo. También vienen las especias mezcladas con la coqui, cúrcuma y romero y el tomillo también. Mire, aeropuerto en alerta, todos los casos. Este joven paraguayo armó un viaje a Filipinas, pero en el bolso puso toallas en exceso. Y la policía del aeropuerto, Silvio Petirosi, que por cierto fue un aviador paraguayo muy reconocido para quien no sabe, bueno, el tema es que al revisar el equipaje se encontraron con todas estas toallas raras. Y esta perra, llamada Sora, aplicó su inteligencia no artificial y olfateó sustancias por lo menos sospechosas. Mirá qué monono el detector de narcóticos, que sin dudas da positivo y este muchacho terminó un poco preso.
No puedes solicitar que te saques tu camisa y tu gorro. Se repicó. Parece que este muchacho está queriendo llevar droga a otro país y este policía no está de acuerdo y le pide para revisarlo. No, miren lo abrigado que venía. ¿Se habrá puesto esa faja para quemar calorías? Esto pasó en Perú y a esta modalidad le llaman momia. Al parecer son varios los jóvenes en busca de dinero fácil captados para estos envíos. Miren la cantidad de envoltorio que traía. Torso, piernas, por todos lados. Más de 5 kilos de falopa con la intención de llegar a Madrid. Y acá la misma modalidad, pero una joven, que también se había vestido de ladrillo de cocaína viviente. No es una foto en la Comic Con. Es una foto en el aeropuerto de Lima y parece que los próximos años de esta piba de 18 años van a ser complicados. Arroja positivo para la coloración azul turquesa, que es un indicativo presuntivo para lo que es alcaloide de cocaína. Clarísima la explicación del gendarme y, por supuesto, todos presos. Quemando flores que recojo en el camino. Mirá qué romántico los narcos. Todas estas cajas de flores venían repletas de droga. Las cajas tenían unos separadores de cartón y dentro unos paquetes, y en estos paquetes muy innovadores venía la cocaína escondida. Este tipo de camuflaje en estas láminas de aluminio es realmente un camuflaje que se lo está observando por primera vez aquí en el aeropuerto de Quito. La droga pretendía llegar a Asia y mira todos esos cartones, no los juntaron para hacer manualidades, no, son los separadores con la droga dentro, un montonazo. Todas estas cajas con rosas estaban guardadas en un depósito cercano al aeropuerto, listas para subirlas al avión. En este otro caso intentaban llegar con la droga a España, la habían escondido en el doble fondo de esta maleta y esta perra parece que está boludeando, pero tiene la verdad de la milanesa. Este tipo venezolano con cara de almacenero de tu barrio era el que la llevaba, pero el que lo contrataba era este otro, colombiano con camperita blanca que le queda grande. Y acá están Gaby, Fofó y Miliki. Son los detenidos involucrados. También allanaron un departamento donde encontraron estos caramelitos que tenían droga. Estos no los usaban para dar vueltos. Además había involucrado un ruso. No, ese no. Este, que también era contratado para otro viaje. ¿Y cómo lo encontraron a este que no les digo el nombre porque ni me sale pronunciarlo? A ver, escuchemos qué dice el policía. En la habitación del ciudadano colombiano encontramos el pasaje electrónico de este ciudadano ruso y la investigación fue encaminada a encontrar a este ciudadano ruso que estaba hospedado en la ciudad de Quito. En algún otro video te hablamos de los Burriers, que es casi lo mismo que ser mula, y parece que en el aeropuerto Jorge Chávez está de moda. Esto pasó el 4 de febrero de 2024, acá vemos esta parejita de Perú que entra al aeropuerto lo más tranqui. Ella unas bolsitas de los mandados, valija a bordo, él no lleva nada, portate bien y ayúdala con el equipaje. Ahí está, me escuchó y agarró las bolsitas. Llegaron 5 horas antes al aeropuerto y viste que a veces el check-in lleva tiempo. ¿Hasta acá todos creemos que viajan los dos? No, acá se separan. Él le da un besito de buena suerte y hasta luego, y ella sigue sola, creyendo que todavía nadie se dio cuenta lo sospechosa que anda por la vida. Él se fue del aeropuerto, ella continúa confiada que todo está a 10 puntos, llega a la zona de aduana, pasa la valija, nadie le dice nada y sigue avanzando. Dicen los que la vieron que dio más vueltas antes de sentarse que mi perro. Una vez sentada y tranquila, recién ahí se le acercó la seguridad y... señorita, venga conmigo, parece que le revisaron la valija y venía con sorpresita. Una sonrisa que capaz la subimos a Instagram. ¿Sabés cuántos kilos de cocaína llevaba? 2 kilos 272 gramos. Mirá qué tremenda bolsa. Hacen al toque el narcotest, que obvio da positivo para cocaína. Y el compañero, bueno, veremos si lo encontramos en otro video. No se vayan de este aeropuerto, quédense en que hay más. El 3 de febrero, o sea, un día antes del caso anterior, no entiendo por qué no conté esto antes, cómo la complican los guionistas, Bueno, el 3 de febrero de 2024, este muchacho llamado Celso llega al aeropuerto con mochila por delante, como en los metros de Buenos Aires, y algo nervioso. Deambula de acá para allá, se sienta y al rato se levanta de nuevo. Pibe, más sospechoso no te sale, ¿no? Al toque lo perfilaron y al revisarlo, mirá la armadura de falopa que le encontraron. ¿Qué te juego que el de seguridad sabe cómo se llama nuestro canal? Aeropuerto en alerta. ¿Viste? Bueno, a este pibe lo engancharon con 3 kilitos de cocaína. Mirá el chalequito que compró en el outlet. Vamos a hacer un colchón metálico. Una coloración azul turquesa. Indicativo positivo para el color de cocaína. Pará, ¿vieron la cara que pone? Mostrame de nuevo.
Para ahí. Pone cara de que no lo puede creer. Un actor de primera. Y este otro, que discreto el color del bolsito, se llama Alfredo. Y también quería pasar droga, pero esto fue el 19 de febrero, o sea, como 15 días después de esta y de este otro. Este caso se empieza a poner picante. Resulta que el tipo baja del taxi, o el cuñado que lo dejó de camino al trabajo, no lo sé. Pero bueno, entra al aeropuerto, da vueltas, hace algunas preguntas. ¿Acá es el aeropuerto? Oh, sí, durante todo el día. Bueno, de repente está en la fila del check-in y se le acerca a alguien. Y como cuando tu amigo RRPP te sacaba de la fila del boliche, bueno, así lo sacan a Alfredito y se lo llevan eludiendo todos los controles y pesaje de equipaje. No, todavía no piensen mal porque al rato regresan, habrán ido al baño. Ahí vemos cómo vuelve y se pone en la fila, pero está muy cerca de terminar detenido. Ahí está, mirá la cantidad de cocaína que llevaba, más de 21 kilos. La droga la había camuflado en productos alimenticios. Tanta harina no es creíble, metele algún paquete de arroz. Trujillo, ¿usted piensa que están preparados para recibir tantos burriers por año? Estamos bien preparados en ese aspecto y nuestro personal, ¿no? Tanto desde la parte del primer nivel hacia el segundo nivel, estamos procediendo constantemente a hacer estos trabajos de verificación. Ahora nos vamos al aeropuerto de Guayaquil porque ahí también pasaron cosas. Como podemos verificar, toda la parte negra de la maleta es droga, está adherida al equipaje. Tremendo todo lo que vemos color negro, está lleno de droga, pero el que descubrió todo en realidad fue el perro. El can de nombre es Brix dio una indicación positiva para sustancias estupefacientes. ¿Brix se llama? Difícil para llamarlo rápido. Bueno, pero volviendo al caso, eran kilos lo que esta mula llevaba e intentaba cruzar el continente y llegar a Estados Unidos. Tenía como destino final Nueva York. ¿Y se puede saber la nacionalidad de este sujeto? El ciudadano tiene doble nacionalidad, es dominicano-americana. Y encima el tipo negaba todo diciendo que la maleta no era de él y que se la habían cambiado. Dale, dominicano-americano, que lo que es mi bro, nos vemos en la Hyde. Volvemos al aeropuerto Silvio Pettirossi porque de Paraguay querían llevar droga a España. Esa droga iba a salir de acá y la misma iba a terminar en España, en Mallorca. Obviamente hay una estructura que, así como envía, hay otra estructura que recibe. La droga llegaba a Asunción desde Ciudad del Este, pero fue descubierta por la división K9 de perros. A propósito, ¿sabés por qué se llama K9? Si lo sabés, déjalo acá abajo en los comentarios. Volviendo al caso, a partir del descubrimiento de esta droga, la policía paraguaya se propuso desbaratar toda la red y empezaron a investigar. E incluso apareció la sospecha de que podía haber gente del aeropuerto involucrada. Una estructura criminal de carácter internacional. ¿Por qué? Porque la modalidad así nos arroja ese resultado, Blanca. No, la reportera también se llama Blanca. Ahí vemos cómo el perro indica que esa valija está llena de droga. Empiezan a revisar la maleta. Bastante fea la ropa que trajo, pero eso es lo de menos. Los policías desarman la valija y mirá cómo venía ese doble fondo, lleno de ladrillitos. Se cree que por detrás hay una estructura internacional. Tenemos que seguir trabajando coordinadamente. Y van a seguir intentando, obviamente, si no es de esta forma, es de otra. Tenemos que ponernos fuertes y ejercer un poco un control coercitivo. La sustancia pasó por diferentes controles de narcotest, casi por protocolo, porque solo podía ser una cosa, droga. Y este caso es muy reciente, ocurrió en mayo de 2024. Agradecemos a la usuaria Madelby11 que compartió este contenido en sus redes. Y como podemos ver, acá están revisando a todos los pasajeros, todos sospechosos. Aparentemente tenían el dato de que alguno de estos llevaba droga en su equipaje y decidieron ponerlos en fila y revisación para todos y todas. Esto ocurrió en el aeropuerto del Dorado en Bogotá y el destino era Barcelona. Estos dos policías y este perro están dispuestos a encontrar el cargamento sí o sí. Una requisa tremenda antes de embarcar, ahí lo vemos al perro haciendo su trabajo, pero de repente se dispersa con una persona de la fila, un perro medio colgado, pero vuelve hacia las maletas. Y ahí encuentra una sospechosa. Esto lo hacen bastante seguido en el aeropuerto colombiano. Acá este otro perro también busca y busca, va y viene, olfatea, frío, tibio. ¡Opa! ¿Qué pasa acá?
y parece que efectivamente el can da con el objetivo y recibe su recompensa. ¿Viste que dicen que para algunas cosas no hay edad? Bueno, esta señora de 64 años que vemos en pantalla fue agarrada con un montón de falopa. Se trata de Luz Manuela Coronado Rodríguez, que fue perfilada en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú, intentando llevar en esa valija gigante varios kilos de cocaína a Madrid, ciudad donde esta abuela además residía, cuestión que los policías la perfilaron como sospechosa y la llevaron a revisación. La valija tenía de todo. Además de ropa, había frutas, verduras, todo mezclado, este adorno chino, bastante raro. Hasta acá viene todo bien, pero cuando abren la otra valija, encuentran primero esta frazada gigante que ocupa casi todo. Doña Luz Manuela dice que ella de esa valija no se hace cargo porque no sabe qué contiene y que ella la lleva para hacerle un favor a alguien, a un narco suponemos. Resulta que la maleta venía acondicionada para llevar unos cuantos kilitos de merca que fueron descubiertos y analizados con la prueba de narcotest por la policía. Eran casi 2 kilos de cocaína lo que esta doña intentaba sacar de Perú hacia el viejo continente. Ya hemos tratado en otros videos de nuestro canal el caso de aquellas mulas o burriers que son contratados por los narcos para pasar droga escondida a otros países y la mayoría elige España, que es casi la capital mundial del intento de entrar droga. Y a propósito, vos que sos fana de nuestros videos, ¿sabés cómo se llama el aeropuerto de Madrid-Barajas? ¿Es Alfredo Suárez? ¿Es Adolfo Suárez? ¿O es Alberto Suárez? Dejá la respuesta en los comentarios que lo resolvemos más adelante. Volviendo al caso, esta jovencita que vemos en imágenes es la protagonista de esta historia que ya te spoileo que termina mal. Se llama Nayeli, tiene 22 años y ya hace su primera incursión en el mundo de las detenciones por tráfico de falopa. El cual está arrojando una coloración azul turquesa, presunto indicativo de positivo para alcaloide de cocaína. Usted en este momento queda en calidad detenida por encontrarse en agravio del Estado peruano. ¡Opa! Se le recomplicó con el famoso azul turquesa, que la manda al frente y sí, trae un montón de productos que aparentan ser normales, pero que al revisarlo se descubre que es todo droga camuflada. Encima la caradura venía con la hija, a quien le hacía llevar otra maleta. 12 kilos de fafafa. Le encontraron a la piba dentro de todos estos productos de almacén. La droga tenía un valor de 600.000 euros y a ella le habían ofrecido 30.000 euros si es que la droga llegaba a destino. Pero al único lugar que parece que llegó fue a la cárcel. ¡La momia! La modalidad llamada momia es muy conocida y consiste en llevar droga adherida al cuerpo y sostenida con diferentes adhesivos. Acá tenemos el caso de Jorge Luis Sare Panduro. Dale, Panduro, eso de apellido. Parece joda. Bueno, cuestión que este tipo de 35 años tenía planeado sacar más de 2 kilos de cocaína de Perú a Madrid. Arrojando un peso de 2 kilos 276 gramos de alcaloide de cocaína. Claro, ¿vos pensaste que le estaban empezando a harina suelta en el almacén? No, toda esa falopa venía en un chaleco acondicionado por los narcos para que Panduro pudiera llevarla a España. Pero todo salió mal y le esperan unos 8 años de cárcel. Te quiero yo. Ustedes estarán preguntando qué tiene que ver el pobre Barney con este allanamiento tremendo que vemos en pantalla. Pasa que parece que en estos muñecos del afamado personaje venían ocultos paquetes de cocaína, paco y marihuana, bien surtidito el bagallo. Además, en el allanamiento encontraron armas de fuego como esta escopetita 1270 que mete miedo y otros fierros. En cada muñeco había como relleno bolsitas con sustancias. Todo esto sucedió en la zona oeste del conurbano de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Pagaré el impuesto de todo. Este tipo quería entrar a Perú con todos estos celulares escondidos entre sus ropas. Si traemos más de 5 equipos dentro de nuestro equipaje, no solamente hay un tema de pago de impuestos, sino que hay que cumplir con un requisito del sector competente. Está más que claro para todos, menos para este tipo de nombre Julián, que se hizo bien el dolobu y traía celulares escondidos por todos lados, como vemos en el escáner. Aparentemente hace tiempo venía haciendo distintos viajes, como vemos en este informe.
hasta que fue descubierto y juzgado por las autoridades competentes. Se le impone 4 años de pena privativa de libertad. Y ahora hacemos escala en República Dominicana. Punta Cana nos espera, pero no para vacaciones de mar y playas, sino para un caso de droga, claro, falopa. Y una vez más, como en algún otro video, oculta en una silla de rueda. Acá vemos este rodado muy moderno, pero raro. Resulta, como vemos en imágenes, el respaldo y el asiento venían llenísimos de droga. Todos esos paquetitos, un montón que en el narcotest dieron positivo con el famoso azul turquesa. Más de 11 kilos de merca que un ciudadano de 37 años intentaba llevar a Londres. Pero no es el único caso. En este otro, también con una silla, los policías del aeropuerto de Santo Domingo notaron que las gomas de este asiento eléctrico estaban raras y se pusieron a revisarlas con un poco más de rigor. Y viste que el que busca encuentra. Así que se pusieron a desarmarlas como quien las va a emparchar y así dieron con estos paquetes que simulaban ser la cámara de aire, pero eran una sustancia blanca que, flojita de papeles, obviamente dio positivo en el narcotest para cocaína. 2 kilos 200 de droga y un holandés de 68 años detenido. El tipo quería llevar la falopa a Bélgica, pero se quedará un tiempito largo preso en República Dominicana. Del RD nos vamos al PI, porque en el aeropuerto paraguayo Silvio Pettirossi agarraron a un joven que pretendía irse en avión a Filipinas, pero no solo. Lo querían acompañar estas toallas que no solamente eran blancas, sino que venían llenas de blanca. Y esta perra llamada Sora, que ya la hemos visto en acción en otros videos, descubrió que venían impregnadas de cocaína y de esta manera este tipo de nombre Blas Ramón Agüero quedó a disposición de la justicia. Y ahora es momento de resolver nuestra pregunta del video. Te habíamos preguntado cuál es el nombre del aeropuerto Madrid-Barajas y la respuesta es Adolfo Suárez. Y aquí estamos para este caso que involucra a este tipo que llegó en un vuelo de Bolivia y lo perfilaron para una revisación. El tipo no trae equipaje de mano, apenas ese abrigo liviano, pero la policía cuando te perfila rara vez le pifian. Le hacen toda la revisación de tacto y cuando le piden que se saque las zapatillas, ahí se complica todo. ¿Esas zapatillas? ¿Estas son tuyas o te las han regalado? Me las han regalado. ¿Las han regalado? Me parece que pesa mucho, ¿no? No llevar aquí nada raro. No, hay sustancias ilegales. El tipo admite que las zapatillas traen sustancias raras y entonces descubren que en la plantilla hay un poco más que goma, espuma y tela. Ahí viene la droga. Más de 400 gramos de cocaína en la suela de las zapatillas. Esto es cocaína, ¿vale? Queda detenido por un delito contra la salud pública. Y finalmente es trasladado a prisión, donde le esperan unos 6 años de condena. Ahora nos vamos a Colombia con este caso que sucedió a finales del mes de julio de este 2024. Esta pareja que vemos en las imágenes intentaba transportar marihuana y cocaína en el equipaje. Estas sustancias las pretendían transportar en elementos de aseo. Mirá toda la droga que llevaban. No parece para consumo personal. Todo esto sucedió en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y la parejita en cuestión tenía como destino final la isla de San Andrés, que está más buena que comer pollo con la mano, pero calculo yo que lejos de disfrutar del sol van a estar un buen tiempo a la sombra. En este caso también querían pasar muchos kilos de cocaína en envases de productos. Sí, buenas noches. Somos de Reinandro. Estamos aquí para hacer un procedimiento porque su equipaje ha sido observado por los rayos X del aeropuerto. Este ciudadano peruano es perfilado por la policía del aeropuerto de Lima. Parece que en el escáner ven que la valija viene rara. Cuando le abren la maleta, empiezan a sacar estos envases y les hacen ahí nomás al toque una prueba de narcotest. Vamos a hacer una prueba de campo a lo que salga de aquí, ¿no? Y pinta un color azul turquesa que es indicativo para el producto. ¿Y saben qué? La prueba es inmediata, señor. Entonces se encuentra detenido por el delito de tráfico de droga en grado de Estado peruano. Sí, da azul turquesa y ahí nomás el tipo queda detenido. Después empiezan a abrir el resto de los paquetes y van sacando toda la fafa que viene dentro y van llenando esta bolsita. 7 kilos reúnen, pero acá no termina todo, porque los polis se dan cuenta que los paquetes venían numerados del 1 al 23, pero faltaban casi la mitad, por lo que se avivan que seguro hay otra maleta con otros 7 kilitos de merca y salen a buscarla. La encuentran en este container de equipajes y la llevan a un control, igual que la anterior,
Y sí, acá están los otros paquetes que faltan, todos llenísimos de cocaína, por supuesto. En total, 15 kilos de merca que intentaba sacar del país, pero tendrá que dejarlo para otro momento porque ahora solo irá a la cárcel. Buonasera, la carta de identidad o el pasaporte, por favor. Así arranca esta historia con esta pasajera que ya la venía siguiendo de cerca porque hacía unos cuantos viajes en la ruta de Europa del Este. Así que la policía del aeropuerto de Roma la perfila y la llevan a un control de equipaje porque están casi seguros que le van a encontrar falopa. ¿Qué laburo fa? Che lavoro faccio? Collaboratrice domestica. ¿A chi? A una señora anciana. Oh, flojito de papel en la respuesta de esta mujer que ya se está poniendo nerviosa. Y ahí nomás el agente le avisa que le van a revisar el equipaje. La collega le farà un controllo alla persona. Sì, ma per quale motivo? Perché noi siamo la polizia e facciamo un controllo antidroga. In questo momento stiamo cercando sostanza stupefacente. Glielo dico subito, quindi se lei ha qualche cosa me lo dichiari subito. Se no dopo ci sono problemi, ¡Opa! Ahora sí que se repicó. La situación se puso más tensa que cuando me cae un mensaje de Juan Mecánico a las 2 de la mañana. Questo che cos'è, signora? È il fondo della valigia. Questo è il fondo della valigia fatto così? Guarda che questa valigia io l'ho comprata ieri da Sofia, l'ho comprata questa perché... L'ha comprata? Sì. Siccome la mia si era rotta... Signora, e questo che cos'è? No, questo non lo so, sinceramente. Lei è sicura che non sa niente? Sì, sicura, non è roba mia questa. Non è roba sua, no. Però la porta lei. Oh, se non è... Yo que esta señora ya voy pensando en un buen abogado porque lo que sigue a continuación es el clásico de clásicos de nuestros videos. Señoras y señores, con ustedes, el Narcotest. Azul turquesa es el color que delata la torpeza de llevar mucha fafa en la maleta. Positivo seguro te dará. Azul turquesa. È cocaína. Questo non mi dice niente. Y sí, parece que es cocaína, aunque la tipa lo niega como una campeona de la mentira. Pero lo cierto es que hay 325 gramos de cocaína y todo lo que viene ahora para esta mujer es la cárcel. En este caso, el escáner del aeropuerto de Madrid-Barajas muestra algo raro entre las pertenencias de esta joven que está recién llegada en un vuelo internacional. Y los policías al toque la perfilan y la llevan a una revisación de equipaje porque la sospecha está fuerte como aliento de oso y los agentes están seguros que hay algo raro. No, qué carucha, mami. ¿Dormiste muy mal en el avión? Cuestión que le empiezan a revisar la valija y encuentran entre la ropa estas piezas de jamón. Raro. ¿Que es algo para picar? Ya no tenemos dudas. Pero ahora hay que ver. ¿Está dentro de la carne? Sí, parece que sí. Por lo que estamos viendo aquí. Ya se ve. Sí, ya se ve. Mirá, jamón del medio, o mejor dicho, en el medio venía la sorpresita. Esperá, porque no era solo el jamoncito. Además traía unos sachets de leche en polvo, cuyo polvo no era tan leche. Todo raro y flojo de papeles. La seriedad que maneja esta piba. No me imagino la cara que va a poner cuando se entere la cantidad de años que se va a comer de cárcel. En fin, droga por acá, droga por allá, digo yo, que parece droga porque todavía falta la prueba de Narcotest. Esto es cocaína, ¿vale? Se le recomplicó. Qué innecesario joderse la vida así. Como eso pone de color azul. Está detenida por un delito contra la salud pública. Pasarás a disposición judicial y ya el juez dispondrá, pero vamos, seguramente que vayas a prisión. Son casi 8 kilos de cocaína y esta mujer sabe que se le vino la noche, que es madre soltera y que por mucho tiempo no volverá a ver a su familia. Un final tristísimo, pero que podría haber sido evitado. Toda esta cocaína que están viendo se la encontraron en el aeropuerto de Madrid-Barajas a un grupo de tripulantes de cabina, TCP o sobrecargos, como más les guste, todos mexicanos. Eran casi 136 kilos en sus valijas,
Pero ¿cómo pasaron los controles del aeropuerto de México? Se preguntarán ustedes. Vengan conmigo, volvamos a la tierra azteca. Ahí vemos cómo vienen caminando los 3 individuos que no estaban trabajando, iban a España como turistas, pero aparentemente tenían cómplices en la zona de control. Lo primero raro es que el monitor del escáner está apagado. Pero bueno, no nos vamos a poner en ortiva por ese detalle. Pero acá viene lo raro. De repente, cuando están pasando el equipaje, el que tiene que controlar se va y vuelve al rato. ¡Ey! Tenés que mirar las valijas. Bueno, a nadie le importa nada. Y así es como estos 3 tipos evaden todos los controles sin problemas y con esas valijas repletas de merca, nadie sospecha nada y se suben al avión rumbo a España. Calada colorada la sandía. Así se vende la sandía en mi barrio, pero acá la traían en este camión y por dentro era un poco distinta a las que yo conozco. Mirá cómo este policía sospecha que la sandía no viene buena y la empieza a abrir como si fuera el verdulero de la feria, pero sorpresita. Mirá qué laburo de artesano para dejar así de prolija las cáscaras de la sandía. Y adentro están estas bolsas que tienen, sí, adivinaron, droga. Y en este caso, marihuana. No le entiendo qué dijo, pero seguro que no sabe por qué la pulpa de esa sandía vino tan especial. Miren la cantidad que había. Y estos dos terminaron presos. Este caso que viene ahora rompe con mi capacidad de asombro, porque mirá que vemos casos donde usan métodos extraños para esconder falopa, pero en una lápida. Este elemento funerario venía lleno de marihuana y el supuesto difunto es Huerta de apellido. ¡Dale! Bueno, la cuestión es que en el aeropuerto de México, esta perra de la división K9 se puso a laburar entre la cinta transportadora y de repente encontró una caja de madera sospechosa que tenía una lápida. Ya eso estaba raro, así que se pusieron a revisarla y adentro había 22 kilitos de marihuana. Una lápida con flores y todo. Venía completita. Ah, no te pierdas este otro caso porque acá eran 10. Sí, casi un equipo de fútbol. 10 personas de nacionalidad mexicana que intentaban pasar droga en el aeropuerto de Perú. Se hacían pasar por una congregación religiosa titulada La Sagrada Familia. Terrible mafia. Y todos habían ingerido la droga en estas cápsulas que vemos acá. Lo cómico es que los poli, al verlos sospechosos, los llevaron al body scan y claro, la foto no mentía. Ustedes en la panza no tienen solamente un emparedado, pero esta gente lo negaba. No aceptaban que estaban con ingesta de droga. Es por eso que se los lleva a un nosocomio del Callao. Los llevaron a un hospital y ahí se terminó de confirmar todo. Eran cápsulas con cocaína y estas 10 personas, que además venían con un bebé, terminaron detenidas. En los aeropuertos las personas no siempre son detenidas por tráfico de droga u otras cosas. En este los detuvieron por chorros. Pero encima eran empleados de la terminal. Acá vemos cómo en distintas situaciones estas personas que tienen que brindar seguridad se quedan con lo que pueden. Mira este. Uy, qué lindo esto, me lo quedo. ¡Tremendo! Los pasajeros andan todos preocupados. No puedes traer nada porque, pues, con el miedo de que te lo saquen. Y sí, señora, el aeropuerto está bravo. Hay gente que se gasta un dinero extra y envuelve el equipaje con este plástico y otros le meten clave a la maleta. Y para solucionar esto empezaron a poner cámaras en lugares estratégicos. Para que sepan que los estamos vigilando, para evitar que ocurran estos. Ese que habla es el director del aeropuerto. Espero que esto se solucione y por lo pronto nosotros ya sabemos la clave de esta valija. Salgamos de estos casos feos y turbios que suceden en los aeropuertos y vayamos a algo más gracioso y colorido. Una pareja, ella mexicana, él de París, empezaron un amor a distancia por redes. Mensaje va, foto bien y de todo un poco. Cuestión que deciden reunirse y ella va con las amigas, que son las que graban, a esperarlo al aeropuerto. Mirá qué producción, puso globos, se puso su mejor falda y ahí estaba, ansiosa, aguardando la llegada de su Romeo. Pero el tipo llega y la pasa de largo como colectivo lleno. No la reconoció y bueno, a veces mucho filtro en Instagram tiene estas consecuencias. Pero finalmente le avisan a la chica que el muchacho la está buscando y se dan un abrazo plagado de amor. Me emocionó. Y acá finalmente ya se los ve juntos, muy enamorados, haciendo público su romance a cámara luego de un apasionado intercambio cultural. La tiene Diego Rodríguez, avanza a toda velocidad, no lo pueden detener, la esconde, la guarda, da media vuelta, se prepara para el disparo.
No, ese disparo no era. Bueno, pasa que este muchacho, apodado Caluya, antes jugaba en los Pumas de México, pero parece que además andaba en cosas raras. Este que aparece acá era su jefe, apodado El Guerrero. Cuentan las crónicas que un día Caluya estaba en una fiesta y recibió un tiro en la pierna. Enseguida se dijo que había sido una bala perdida, pero parece que el Calu, le digo así porque ya tengo confianza, anda con problemas de narcotráfico y todos sabemos que si le debes plata a un narco, una bala perdida siempre te encuentra. Pero esto no es todo. Parece, esto me contó mi tía Maruja, que el exjugador siguió delinquiendo para una banda que arreglaba las cosas como vemos en este video. A los tiros. Cuestión que tanto delinquir, Caluya terminó enfrentado a la policía con tiro, lío y colla golda. La policía lo capturó y le secuestró armas y toda la droga que vemos ahí. Pero no estaba solo. También cayeron con él un tal Juan Albino, que le dicen el Tortillas, con experiencia en estar preso, otro apodado el Cubano y también el Cabezas, es este. Mucho gusto. También secuestraron una moto y este Audi manejado por Caluya. Parece que todos trabajaban para el Jara, que es el hermano del Rorro. Toda gente dedicada al emprendimiento de robos, droga y homicidio. Y bueno, así terminó el partido para el Caluya. En este otro caso, la merluza venía en el camarón seco. Este camión tenía todas estas cajas que además del camarón contenía diversas drogas como cristal, cocaína y heroína. Completito venía el asunto. El envío venía de Sinaloa y fue secuestrado en el aeropuerto internacional de Tijuana, en Baja California. Fueron 2 perros los encargados de olfatear que en esas cajas no había solamente mariscos. Metanfetaminas por más de 900 kilos, 39 kilos de cocaína y más de 10 kilos de heroína fue el saldo total de lo que pescaron en este operativo. De antinarcóticos logra la captura de esta pareja en el muelle internacional El Dorado. Una vez identificadas las maletas del proceso que realiza la policía antinarcóticos, la sorpresa fue encontrar a esta pareja con la menor de 20 meses de nacida. Se indagó y es la hija. Tremendo todo. Esta pareja mexicana que observamos en las imágenes venía bastante cargada de equipaje. Y claro, mirá toda la heroína que traían en compartimentos escondidos en la ropa. Y encima exponés a una criatura que por supuesto ahora está a resguardo en un centro para menores y tendrá una familia sustituta. Esta pareja de apellido Moreno y Castañeda tendrán para un rato largo en prisión. Debido a la gran cantidad de casos que se dan en el aeropuerto mexicano, se reforzó la seguridad y dijeron, ahora revisamos a todos. Y utilizaron la sala de última espera, sí, ahí donde un sándwich cuesta casi lo mismo que tu vuelo. Los controles se hacen sobre todo en vuelos que van a Madrid, que es como la ciudad hacia donde todos quieren llevar droga. Es tremendo. Perdón, ¿alguien más de este vuelo lleva droga a Madrid? Ajá, bien. Y la otra ciudad es Narita, en Japón. Banquen que la busco en el mapa porque ni sabía que existía. Acá está. Está cerca de Tomisato. Bueno, volviendo al tema, se empezó a revisar a todas las personas y parece que no le fue nada mal porque gracias a esto, miren, acá está el cuadrito de decomisos. Fentanilo, meta, cocaína y otros psicotrópicos que pueden ser una berenjena en escabeche que hace mi suegra que pegan terrible en el hígado. Varias veces me contaron la historia de la persona que compra ropa usada y adentro encuentra un billete grande o algo de valor. Bueno, acá la pilcha venía impregnada con cocaína. Esta mujer de nacionalidad mexicana estaba en el aeropuerto de Guayaquil, Ecuador, con intenciones de llevar toda la falopa a su país. Pero los perros, una vez más, entraron en acción y saltó la ficha. Lo que todos nos preguntamos es el recorrido que había hecho esta mujer. Dijo que había pasado por Aguas Verdes, paso fronterizo del sur, en medio de transporte terrestre. ¿En serio se llama Steven? Gran nombre, como Steven Tyler, Steven Seagal, Steven Spielberg y tantos otros. Bueno, volviendo al caso, esta mujer traía 3 maletas de ropa toda impregnada con la sustancia maldita. Y dice que a ella la ropa se la vendieron, que no sabe nada de la fafa y todas esas cosas raras. No, de aquí se va a determinar mediante la prueba preliminar de campo y luego se establecerá mediante la audiencia de flagrancia la situación jurídica de la ciudad. Siguiente caso, por favor. Se logra en el parqueadero del aeropuerto una incautación de 23 kilos de clorhidrato de cocaína. Adicional a eso, la incautación de 40 millones de pesos. Este caso parece uno más, pero es terrible. Dejaron droga en un estacionamiento con la paga lista para quien se animara a transportarlo. 23 kilos y 40 millones de pesos colombianos, porque esto sucedió en Medellín, en el departamento de Antioquia. Ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Un perro y un agente fueron los héroes del caso que hallaron este paquete misterioso al lado de este auto blanco que nada tiene que ver, pero por las dudas igual lo olfateamos. Gracias, Tali. Así se llama la perra. Y la droga pertenecería al Clan del Golfo, una organización narcoparamilitar de las más poderosas de Colombia.
Ya me dio miedo, salgamos de acá. Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá. Este mexicano se llama, esperá porque si no lo leo 2 veces no me sale, Edmundo Arciniega Calzada, pero le dicen el Flaco y entre otras cualidades tenía pedido de captura internacional y de extradición a los Estados Unidos. ¿Y de qué se lo acusa? Adivina. Bien, de narcotráfico. Metanfetamina y heroína mandaba este tipo a cualquier lugar del mundo. Ahí vemos cómo le hacen tocar el pianito y seguro tenga que dar muchas explicaciones a un juez. Mira todos los paquetes de droga que le secuestraron. A ver, digan whisky. Hace un rato mencionábamos una ciudad de Japón llamada Narita, que parece ser muy elegida por los mexicanos para llevar droga. Parece que el envío de droga por parte de los cárteles mexicanos a Asia creció más que la venta de sushi. Es el caso de esta parejita de nombres Tamara y Daniel. Este que sale riendo en la fotito es Daniel. Y ella, un poco más preocupada, es Tamara. Los que están de espalda no son las hermanas Marina, son del ejército. Un poco de sentido del humor. Bueno, lo cierto es que esta pareja traía en sus maletas 12 kilos de metanfetamina. La ficha saltó cuando el escáner del aeropuerto detectó la tonalidad verde que identifica esta droga y ahí nomás le metieron mano a las maletas en busca de la sustancia prohibida. Miren todo lo que había. Había más cristal que en la colección de copa de mi abuela. Convengamos que a estos dos les esperan 25 años de cárcel. Lo que parecía unas vacaciones re zarpadas de buenas en la caribeña isla de Turcas y Caicos para esta familia, terminó todo para el orto, porque parece que está prohibido llevar municiones y a este tipo le encontraron 4 rondas, o sea, por lo que entiendo, eran 4 cargadores, pero como esta isla curte la onda munición y armacero, al tipo lo metieron en cana 12 años. Estábamos tratando de empacar pantalones cortos y zapatillas, y ya sabes, empacar municiones no era nuestra intención. Esto pasó de ser unas vacaciones de ensueño a una pesadilla. La mujer, de nombre Valerie, pudo obtener la libertad, pero su marido, Ryan, quedó sopre por un tiempo largo. Ni siquiera puedes empezar a pensar que este error muy inocente y creíble me impidiera poder hacerlo. Ver a mi hijo graduarse, o enseñarle a afeitarse, o llevar a mi hija a, ya sabes, bailar. Pero este no es el único caso, porque este otro tipo llamado Brian también fue preso por un caso similar, donde en su equipaje también se encontraron algunas municiones. Francamente, la cárcel representa algunos de los momentos más oscuros y difíciles de mi vida. Así que si vas a la isla de Turcas y Caicos, ya sabés lo que no tenés que llevar. Y esta pareja de amigas también está complicada porque las engancharon con falopa en el aeropuerto de Lima. Una irlandesa, la otra británica, dicen que fueron captadas por unos narcos en Ibiza y que las obligaron a llevar la droga. Contain drugs. No. Bueno, el inglés de la policía peruana es más flojo que el mío, pero lo que le pregunta es si sabían que las valijas venían llenas de merca, a lo que la británica dice que no. Claro, ¿qué va a decir? Your note to contain this bag. I was forced to take these bags. Me recuerda a mí los exámenes de inglés de la secundaria. Pero bueno, la chica dice que ha sido forzada a llevar la droga. You contain drugs in this bag? No. Bueno, la irlandesa, que además es modelo, también dice que no sabía que llevaban droga. La merca venía en estas bolsas de cereal de quinoa. Pará que acá no termina todo. Parece que quien lidera la mafia que las amenazó para que lleven la droga es un pariente del cantante Phil Collins. Es tremendo, porque los casos de mulas o burriers crecen un montón entre jóvenes que no tienen ganas de laburar y quieren agarrar guita fácil. Parece que todos los días enganchan a alguien distinto en el aeropuerto de Lima. Volviendo a estas chicas, la familia estaba muy preocupada por no tener noticias y al final la preocupación creció al enterarse que estaban en cana. Ahí los vemos huyendo de la prensa. El que sí habló, y con esto cerramos, fue el cónsul honorario de Irlanda, que no dijo mucho, pero algo es algo. Y al siguiente caso le vamos a poner mucho glamour, porque el mundo de los modelos una vez más está ligado al tema narcotráfico. Este pibe es Paulo Ricardo Evangelista Mantovani, de 28 años, y parece que en el aeropuerto de Recife, en Brasil, le encontraron todo este hashish que vemos en el video y encima se negó a colaborar. El chabón, del cual estamos viendo algunas fotos de su portfolio,
Esta puede andar bien para el Tinder, ¿eh? Esta es bien de catálogo de ropa. Ah, te haces el pirata. Esta se asemeja bastante a las que se va a sacar de ahora en más en la cárcel. Traía 3,5 kilos de falopa y cuentan que primero se negó a colaborar, pero después cantó todo y aparentemente fue liberado. Y parece que con esta fotito dando vuelta, mucho no le convenía caer en una cárcel brasileña. Y ahora nos vamos al aeropuerto de Guayaquil, que parece que no está exento de tener casos de narcotráfico. Parece que esta señora, además embarazada, que vemos en pantalla, traía droga dentro de su cuerpo, lo que ocasionó la muerte de su bebé. Hija de puta, no le importó nada de nada. Eran 40 cápsulas de cocaína metidas en preservativos. Una locura. Parece que son muchos los casos similares que se dan en este aeropuerto. Hemos llegado con casos positivos a capturar a personas que han entregado la droga y a organizaciones que han entregado la droga a las mulas. Por suerte los policías ya están muy atentos para darse cuenta cuando alguna persona trae droga por algunos patrones comunes. Muchas veces no saben ni siquiera el costo de su ticket aéreo. No tienen muy claro dónde van a quedarse, los días de permanencia. En el aeropuerto de Guayaquil parece que la falopa va y viene y estos perros muy atentos van revisando y olfateando las valijas, algún perfume barato y por supuesto si hay droga, ¿no? Estos son los destinos más frecuentes para llevar droga y todos los días unos 40 perros trabajan revisando equipaje porque Guayaquil es la ciudad con más droga incautada en aeropuertos. Everything in here is yours? ¿Todo aquí es tuyo? Sí. What is this? What is it? Just tell me. Oh, eso es un depressant de... Okay, I'm gonna open it. What is that? ¡Apa! Mucha tensión vivió este muchacho cubano en el aeropuerto de Boston cuando le encontraron estas cascarillas que para mí son merengues, pero no vamos a discutir conceptos. Y también traía este frasquito con manteca de corojo que se usa para rituales religiosos. Se pueden imaginar que cubano y trayendo cosas medio raras, estos yanquis lo perfilaron sin dudarlo. Pero linda sorpresa se llevaron cuando empezaron a hacerle la prueba de narcotest a estos productos y ¿saben qué? ¡Dio negativo! El pibe decía la verdad, así que calempancho los titos, lo tuvieron que dejar ir. Esta vez solo fue una falsa alarma. Okay, you can. Yeah, no problem. You can take your bag and all your stuff, okay? El espalda también tengo. ¡Epa! ¿Está arrancando un striptease? Ah, no, le encontraron falopa. Esta joven de 19 años quería llevar droga a París desde el aeropuerto Jorge Chávez en Perú, pero el personal de la Dirandro... a propósito, no vale googlear, ¿eh? ¿Sabés qué significa Dirandro? ¿Es la Dirección de Antinarcóticos, Delincuencia y Robo? ¿Es la Dirección Antidrogas? ¿O es la Dirección Antidelito y Robo? Deja tu respuesta en los comentarios. Y volviendo al caso, esta chica venía bastante vestida, con ropa y droga, claro. Como siempre se dan estos casos, la perfilaron por su nerviosismo y respuestas dudosas. Le revisaron el equipaje, pero ahí no encontraron nada porque toda la falopa la traía encima. Kilos de cocaína adheridas al cuerpo. Teniendo un peso de 3 kilos con 385 gramos de alcaloide de cocaína. La situación para esta muchacha se puso muy complicada y le esperan algunos problemas con la justicia. Resulta indicativo de positivo para alcaloide de cocaína. Este otro caso sucede en Bogotá, Colombia, en el aeropuerto El Dorado. Una persona quería sacar del país hacia Guatemala unos 10 kilos de merca. Por lo menos si vas a llevar droga escondida, no te dejes ese look de Narcos cuarta temporada. Que esta persona había utilizado una grasa industrial con el fin de camuflar esta droga, especialmente cocaína. Mirá cómo traía toda la falopa en el bolso y le había puesto un tipo de grasa especial para engañar seguramente el olfato de los perros, pero no es el único que quiso pasar droga en el año. En el presente año tenemos 12 personas que han sido capturadas. ¡Apa! ¿Cómo se la juegan bastante, eh? Porque si los agarran las penas son bastante altas. La condena pues oscila entre unos 8 y 25 años de prisión. También en el aeropuerto de El Dorado, la policía encontró a este otro tipo en silla de ruedas queriendo pasar droga en su prótesis. Con la ayuda de un perro y al pasarlo en el body scan, se logró dar con la droga. Lo loco es que el tipo ya había logrado abordar el avión con destino a Alemania, pero algunas actitudes levantaron sospecha entre las autoridades y ahí nomás lo perfilaron para una revisación, encontrando los 7 kilitos de cocaína que pensaba coronar en Europa.
Esto otro sucedió en China, pero no se trata de droga, sino de teléfonos celulares. Son unos cuantos iPhones. ¿Viste que es el teléfono que casi todos quieren? Bueno, este chino se endosó unos cuantos en el cuerpo y los traía de contrabando para venderlos por ahí en el mercado ilegal. Original el cinturón de celulares, ¿eh? Bueno, después de esto fue detenido y seguro deberá pagar una multa por atrevido. Y si de celulares se trata, en el aeropuerto de Bogotá también pretendían sacar de contrabando 80 móviles. Los aparatos, que además eran robados, estaban en ese bolso y tenían como destino a Argentina, campeón del mundo también en cosas raras. Encontramos a 3 pasajeros que intentaban salir hacia Argentina, efectivamente, con 80 celulares. Claro, acá el point es que el gobierno colombiano prohibió a las empresas de celulares activar aparatos que estén denunciados o dados de baja. Lo que están haciendo estas organizaciones es intentar sacarlos hacia otros países en donde se puedan registrar, se puedan comercializar y nuevamente ser activados. Villamizal Muñoz José Luis, de 63 años, de nacionalidad venezolana. Lo remandaron al frente. Pero están hablando de este tipo casi con cara de buen vecino que pretendía sacar un poco de droga de Ecuador a cambio de dinero que necesitaba seguramente. O sea, ¿usted le ofrecieron algo, dinero? ¿Qué le ofrecieron? Lógicamente, sí. Ya. ¿Y usted necesitaba? Correcto. Pero acá recién empieza esta historia, que en la investigación arranca por este señor de amplios bigotes, pero lleva a dar con este otro chanta, al que apodan Lucky, que parece que era el que contrataba a las mulas, o sea, luqueaba con los demás. Pero esperá, que esto sigue. Este ciudadano colombiano estaba hospedado en un primer hotel. Allanado esta habitación en este hotel, se logró encontrar más droga. Había 7 kilos más de droga en estos caramelitos, que al pasar el narcotest dieron positivo, y resulta que estos caramelos tenían como destino las manos de un ruso que fue capturado después y es el que vemos en pantalla. Esto se logró detectar toda vez de que en la habitación del ciudadano colombiano encontramos el pasaje electrónico de este ciudadano ruso. Acá los tenés. No son un equipo de fútbol. Están vestidos y listos para ir a prisión. Y este otro caso es raro. Ocurrió en el aeropuerto de Punta Cana, donde apareció una valija abandonada y al revisarla se encontraron que estaba llena de droga. Al ir sacando la ropa encontraron debajo 27 paquetes de marihuana. La droga se encontró por el trabajo de los policías y los perros que fueron alertados en la zona de equipajes de una maleta sospechosa. Se cree que el equipaje fue dejado ahí por una mujer que venía de Toronto y que comenzó a ser buscada por toda la poli del RD. El mundo de los narcos tiene mucha inventiva para enviar droga a donde quieren y parece que en México esto ya está causando problemas a viajeros comunes que están siendo víctimas del cartel de Sinaloa. ¿De qué forma? Bueno, les están plantando falopa en los equipajes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, son muchas las personas que están sufriendo esta modalidad en la que se encuentran que a su equipaje le guardaron droga dentro y esto los lleva a ser detenidos y probar su inocencia. Muchas personas van a buscar a sus familiares al aeropuerto y se encuentran que los tienen demorados y con poca información. No me dan información, que dicen no te podemos dar información de ningún pasajero. Como los casos crecieron, la policía alerta sobre algunas medidas para quienes quieran viajar. No tocar equipaje que no sea suyo, sacarle fotos al equipaje y su contenido antes de embarcarlo, enviar estas fotos a un familiar o amigo y comunicar cualquier duda que tengan sobre su equipaje. Bueno, déjame, voy caminando. Lo más lindo es que todo esto sucede por falta de seguridad que tiene el aeropuerto mexicano. Las mismas líneas aéreas no se quieren hacer responsables del manejo interno cuando sí deberían hacerlo. Y lo más lindo es que también en las redes sociales ponen advertencias de cómo cuidarse uno mismo, cuando los que tienen que cuidarnos son ustedes, muchachos. ¡Qué pedazo de forro! En este caso nos vamos a la isla de Lanzarote, que pertenece a España, pero está frente a África y forma parte de las Islas Canarias. ¡Qué bien que ando en geografía! Bueno, la policía detuvo a 2 hombres y una mujer, parece que todos con antecedentes y flojitos de papeles. El mayor de ellos transportando droga y los otros 2 como presuntos receptores del encargo. 14 kilos de cocaína que, como vemos, dio azul turquesa en primerísimo primer plano. Además se les secuestró la documentación y dinero que llevaban encima y terminaron
todos presos. La comida toma otra vez protagonismo en este caso y también sucede en territorio español, en la ciudad de Santander. Ahí parece que detuvieron a una parejita de colombianos con más de 8 kilitos de merca. Parece que la policía siempre está atenta y revisando algún equipaje sospechoso, dio con esta maleta que había venido en un vuelo diferente y por eso no se la habían llevado en el momento. Así que los polis decidieron inspeccionar y encontraron algunos productos alimenticios medio raros. Y sí, al hacerles la prueba de narcotest, les dio positivo. Ahí mismo se detuvo al tipo que había venido a buscar el equipaje y luego de algunas indagaciones se supo que también había una mujer acompañándolo, la que fue detenida en un hotel de la ciudad. Y en el aeropuerto de Guadalajara encontraron este envío que pretendía llegar a California en los Estados Unidos. Se trataba de unos panes o bolillos, como le llaman los mexicanos, que venían rellenos con jamón y queso. Nah, mentira, venían con droga. Los policías lo comenzaron a abrir, como vemos en imágenes, y dieron con la novedad de que lo que había dentro era falopa. Cocaína traían estos panes que fueron encontrados en una valija a la cual aún no se le halló dueño y continúa la investigación para dar con los responsables de esta fallida encomienda. Parece que las bananas son siempre elegidas para camuflar falopa y en esta oportunidad todas esas láminas de cocaína que vemos ahí, tantas como 663, venían escondidas en las cajas de cartón que traían estas bananas. Parece que los polis estaban haciendo un control de rutina, todo tranqui en principio, pero vieron que había algo raro. Y pasaron las cajas por el escáner y ahí saltó la ficha. Revisando, encontraron estas láminas que venían escondidas en las cajas. Eran más de 83 kilos de falopa. En los bordes de estas cajas hallamos estas láminas de cocaína muy bien camufladas. La carga de bananas intentaba viajar desde el puerto de Caucedo en Santo Domingo hasta Bélgica. Y ustedes se preguntarán, ¿pero tanta banana se consume en Bélgica? Y yo me puse a investigar y vos sabés que sí, la fruta que más importan los belgas son las bananas. Te dejo el dato, no hay remate. Y ahora la secuencia transcurre en aguas españolas porque fueron 32 kilos de merluza lo que sacaron del agua. No estaban pescando. Hablamos de cocaína. La falopa estaba en la parte sumergida de un buque mercante. En esos compartimentos que vemos ahí estaban estos paquetes llenos de droga, valuada en más de 1 millón de euros. Y ahora nos vamos a un caso en Argentina, pero antes resolvemos nuestro juego donde te preguntábamos qué significaba Dirandro y la respuesta es Dirección Antidrogas. La Dirección Antidrogas, en cumplimiento de su misión y funciones, asume el planeamiento, organización y ejecución de operaciones policiales a nivel nacional para prevenir, investigar, denunciar y combatir el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en todo Perú. Tomá. Bueno, felicitaciones para los que adivinaron. Y ahora sí, un caso argentino en Iguazú, detuvieron a esta pareja que robó un bolso en Ezeiza. Acá vemos llegar a la víctima para hacer el check-in y en esta otra escena vemos a esta parejita llegar también a la misma zona y en un momento de distracción del pasajero le toman el bolso que había dejado en el piso y se lo llevan. Ahí vemos cómo se hicieron bien los boludos y se van con equipaje ajeno. El pobre tipo busca su bolso por todos lados. Y sí, flaco, pestañaste. Pero bueno, rápidamente alerta a los de la PCA y gracias a las cámaras los identifican y detienen en el aeropuerto de Iguazú, Misiones.